Descubriendo. Bueno, nuestro compañero Salim terminó su participación con el capítulo 6 del libro secreto de Juan. Yo también voy a arrancar con ese capítulo, el libro secreto de Juan. ¿Por qué? Porque ese capítulo es el que nos enseña a nosotros cómo pasamos del Pijeradán al Adán. Entonces, vamos a estar analizando un poco otra vez el mismo capítulo, pero vamos a profundizar en ciertas cosas. Dice el capítulo 6 que ahora Sofía, que es la sabiduría del pensamiento posterior, ya nuestro compañero Salín les explicó por qué es ese pensamiento posterior y cuál es, y que representa un reino eterno, concibió un pensamiento y tuvo esta idea ella misma, y el espíritu invisible y el pensamiento anterior también se reflejaron en ella. Ella quería dar a luz a un ser como ella misma sin el permiso del espíritu. El espíritu no había dado su aprobación, sin su amante y sin su consideración. Su compañero no dio aprobación. Nosotros tenemos un problema, ¿no? Cuando personalmente empecé a leer el libro secreto de Juan, lo primero que hice fue personificar toda la situación, es decir, a Sofía la vi como a una mujer, al espíritu invisible lo vi como un hombre, pero de cierta manera Salim nos explicó ya un poco eso. ¿Por qué? Porque estos son reinos eternos, estos son unas humanidades completas que están en pos siempre de una mejora, ¿no? De tener toda la capacidad para poder crear, de tener toda la capacidad de adquirir las leyes que le fueron dadas y de esa manera de la personificación a ver el libro secreto de Juan como en realidad nos quiere mostrar, hay una gran diferencia. ¿Por qué? Porque aquí dice, el espíritu no había dado aprobación y su compañero no dio aprobación. Entonces, cuando nosotros vemos eso, lo que decía ahora, personificamos, pero en este caso, ¿cuál era el compañero, en este caso de Sofía, de esa humanidad? Precisamente todo el cúmulo de conocimientos, todo el cúmulo de leyes que estaban destinadas desde los reinos eternos hacia el reino de Sofía, comprenden o hacen la fuerza que se necesita o que se necesita, no, que postula más bien una energía, ¿no? Y esa energía, aquí el libro secreto de Juan la llama el compañero, es decir, la madurez y toda la adquisición de leyes y toda la adquisición de información, en este caso, que se necesitaba en esa humanidad para que pudiera expandir su creación. Sin embargo, Sofía no contaba todavía, la humanidad de Sofía no contaba todavía con ese cúmulo de leyes o con la madurez que se necesita para expandir su creación. Entonces es por eso que aquí dice que su compañero no le dio aprobación y ella no encontró a nadie que estuviera de acuerdo con ella y ella consideró esta cuestión sin permiso del espíritu conocimiento alguno de lo que había decidido. Es decir, esa humanidad tomó por sí esa responsabilidad de expandir la creación. Aquí está la imagen de lo que en símbolo es el reflejo de Yaldabaoth, de lo que nos quiere mostrar aquí el libro secreto de Juan. Cara de león, ojos como sol, etcétera, etcétera. Vamos a leer que dice, sin embargo, dio a luz a un vástago y un vástago del poder inconquistable que había dentro de ella. Su pensamiento no fue un pensamiento vano. Eso es importante. ¿Qué pasa? Que nosotros vamos a darnos cuenta que a la medida en que vamos leyendo esto, vamos a identificarnos con ciertas pautas. Y esta es una de las primeras pautas con las que la humanidad de ahora se puede reflejar o se puede
o hay una congruencia entre los actos que hubo en Sofía con todo el proceso de desviación y los actos que nosotros ahora en el presente cometemos como humanidad. El pensamiento no fue un pensamiento vano. Esta humanidad y nosotros tenemos esa misma capacidad del pensamiento, porque eso es una ley que viene desde el origen perfecto, desde el vástago que dio una mente como compañera. Entonces el pensamiento no fue un pensamiento vano. Nuestros pensamientos, ningún pensamiento de los que nosotros producimos segundo a segundo es vano. Siempre se crean, siempre se recrean. Y eso es algo que nosotros en muchas ocasiones no hemos aprendido a canalizar, porque es un reflejo de todo ese vaho que nos dejó todo el proceso de manipulación. Sigamos leyendo. Sino que de ella salió algo que era imperfecto y distinto en apariencia a ella, pues ella no lo había producido sin su amante. No se parecía a su madre y tenía una forma diferente. Cuando Sofía vio que su deseo había producido, se convirtió en una figura de una serpiente con rostro de león. Sus ojos eran como relámpagos centellantes, lo arrojó lejos de sí fuera de aquel reino, para que ninguno de los inmortales lo viera, pues lo había producido ignorantemente, lo rodeó de una nube brillante y puso un trono en la mitad de la nube para que nadie lo viera, salvo el Espíritu Santo al que llamaban la madre de los vivientes. Ella puso a su vástago el nombre de Yaldabaoth. Ahí en donde está resaltado, donde dice, para que nadie lo viere, salvo el Espíritu Santo, al que llaman la madre de los vivientes. Desde ese momento, cuando nadie podía ver ese esperpento que creó Sofía, pero solo lo podía ver el espíritu invisible o la madre de todos, desde ese momento empieza un plan. Y empieza un plan precisamente porque desde los reinos eternos ya se sabía lo que iba a ser esta creación imperfecta. Entonces, desde allí arranca un plan de restitución de esa desviación que hubo en la humanidad de Sofía. Ya cuando nosotros vayamos avanzando en la charla, vamos a darnos cuenta cuál fue ese plan, qué lo dio o qué parte desde los reinos eternos. Dice aquí que Yaldabaoth es el primer gobernante, el gran poder de su madre, luego él la dejó, luego él, sí, dejó a su madre, a Sofía, a esa humanidad y se alejó de donde él había nacido. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante y de fuego que todavía existe. Se aparejó con la estupidez que hay en él y produjo sus propias autoridades. Aquí empieza cómo esa imperfección se fue expandiendo y se fue expandiendo con ciertas pautas. Aquí empieza la primera, se aparejó con su estupidez, compartió su fuego con ellos, pero no se dio ninguna parte del poder de la luz que había tomado de su madre, pues es un ser de tinieblas ignorante. La segunda pauta, estupidez e ignorancia. Es malo debido a la estupidez que hay en él, pues dijo, yo soy Dios y no hay otro Dios aparte de mí, toda vez que no sabía de dónde había salido su propia fuerza. Es decir, ignoraba su origen, recreando lo imperfecto que es, ignoraba su origen. De cierta manera, a esta humanidad en el presente nos pasa lo mismo. Ignoramos nuestro origen porque de tanta información y de tanta desinformación que hay actualmente, nosotros no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni mucho menos para dónde vamos. Es decir, estamos todavía recreando como humanidad el vaho que se viene presentando desde la desviación de Sofía. Es una mal llamada herencia que nosotros, bueno, mal llamada no, es más bien una herencia que nosotros traemos desde esa imperfección, desde esa humanidad imperfecta. Ahora bien, ¿cómo pasamos del Adán al ADN? Aquí vemos en el capítulo 9 del libro secreto de Juan, dice que Yaldabaoth les dijo a las autoridades
que estaban con él: venid, creemos a un ser humano a imagen de Dios y con semejanza a nosotros mismos, para que esta imagen humana nos dé luz. Crearon con sus poderes y copiaron los rasgos que habían aparecido. Cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico correspondiente a la figura de la imagen que había visto. Aquí se estaba conformando lo que el libro secreto de Juan llama el Adán. Sin embargo, se creó con unas cualidades muy interesantes desde el punto de vista de lo que dice o nos comparte aquí el capítulo 9. Nos dice que ellos dijeron: venid y creemos un ser humano a imagen de Dios, es decir, de las humanidades perfectas. ¿Por qué? Porque desde allí se empezó a activar el plan. Las humanidades eternas, las primeras humanidades, empezaron a tener incidencia. Aquí dos personas más han entrado en sala de espera. Vamos a ver cómo los aceptamos para que se puedan unir aquí. Admitir. Ahí se están uniendo. Bueno, venía diciendo que las humanidades eternas empezaron a meter mano en toda esta creación que quería hacer esa humanidad imperfecta, ¿no? Entonces ellos colocaron la imagen de las humanidades eternas, de las primeras humanidades, esa imagen del prototipo del hombre. Y así fue que ellos crearon el Adán, con la imagen de las humanidades primeras, pero lo hicieron conforme a las semejanzas de la humanidad imperfecta. Y allí crearon con sus poderes y crearon los rasgos que habían aparecido, y cada una de las autoridades aportó un rasgo psíquico. Y aquí viene algo importante. Ellos aprobaron o ellos crearon todos, toda esa parte psíquica que le correspondía a la figura de la imagen que habían visto, para que pudiera tener o pudiera también, sí, tener todo lo que en imagen la humanidad, la primera humanidad tenía, o los rasgos, los rasgos físicos de la primera, que la primera humanidad tenía, perdón. Crearon un ser como la primera humanidad, aquí lo dice, perfecta, y dijeron: llamémosle a Adán para que su nombre nos dé poder de la luz. Ellos ya sabían o ellos veían que estaban careciendo de algo y se valieron de esa creación del Adán para que esa humanidad les diera poder a ellos. ¿Cuál poder? De los que ellos le hacían falta, porque acordémonos que lo que estamos leyendo anteriormente, si bien fue hijo, por decirlo así, de Sofía, de esa humanidad, no le pasó los poderes que contenía Sofía. Entonces ellos carecían de todos esos poderes. Y aquí empieza después, en el Génesis 2:21, empieza de cómo pasamos del Adán al ADN, que es lo que hoy como nosotros, como humanidad tenemos. Entonces el Génesis 2:21 nos dice: entonces Jehová Dios hizo caer en sueño profundo a Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Es decir, bueno, sabemos que etimológicamente la palabra Génesis y la palabra genética están relacionados en el idioma indoeuropeo. Y es allí en donde nosotros podemos analizar de que todo lo que está escrito en Génesis, en la Biblia, nosotros podemos ver que ahí hay mucha de la ingeniería genética que se necesitó para que la humanidad imperfecta siguiera manipulando aún más su propia creación, que era, acordémonos que eso no se nos puede olvidar, con imagen de Dios, con imagen del, del hombre perfecto, de la primera humanidad. Entonces aquí en Génesis ya nos dice cuál es el personaje,
nos identifica el personaje y nos dice qué fue lo que pasó. Que precisamente hizo caer en sueño profundo a Adán, no fue un hombre, una humanidad. Y Adán allí fue intervenido genéticamente precisamente porque tenía unos dones muy específicos, que aquí los vamos a ver. Dice, los gobernantes trajeron a Adán al interior de la sombra de la muerte para poder producir una figura otra vez, pero ahora de tierra, agua y fuego. Es decir, ya no era Adán como tal, sino que iban a ser otros muñequitos, por referenciarlos de esa manera. Ya no como habían creado a Adán, sino ya como lo están diciendo acá, para poder producir una figura otra vez, pero ahora de la tierra, del agua y del fuego. Y el espíritu que procede de la materia, esto es de la ignorancia de las tinieblas, esto es el deseo y propio espíritu contrario. Esta figura es la tumba, cuerpo creado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como un grillete de olvido. Así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar atrapado. Es decir, ellos se dieron cuenta de que Adán tenía unos poderes superiores a los que ellos podían tener e hicieron después otros muñequitos con estas cualidades. Lo peor de esa segunda creación, de esa segunda manipulación, es que pusieron, como dice acá, cuerpo creado nuevamente, que estos criminales ponen al humano como grilletes de olvido. Es decir, colocaron en ese segundo muñeco, o más bien le cercenaron esa memoria para que no sepamos de dónde nosotros venimos, para que nosotros permanezcamos en la ignorancia de dónde salimos como humanidad, a quién sí, de dónde fuimos creados, cómo fuimos creados. Toda esa situación fue impuesta en esa segunda creación, vamos a referenciarlo así, del segundo muñequito, porque acordémonos que el primer muñeco fue Adán y Adán fue creado con otras condiciones. Sin embargo, aquí dice que así Adán se convirtió en un ser humano mortal, el primero en descender y quedar atrapado. ¿Atrapado por qué? Porque no sabíamos o no se supo como humanidad, se cercenó esa memoria del origen que nosotros tenemos. Sigue todo este proceso de manipulación en el libro secreto de Juan y nos dice, ellos dijeron a Baos, insufla un poco de tu espíritu en la cara de Adán y entonces el cuerpo se levantará. Porque acordémonos que cuando ellos hicieron todo este proceso de manipulación, ese muñequito no se movió. Ya nosotros aquí hemos hablado muchas veces de ese tema. Sin embargo, siempre es bueno traerlo a colación porque nos da claridad de cómo fueron eh, pasados esos poderes que vienen desde la humanidad perfecta, esos poderes que vienen desde Sofía hacia la humanidad imperfecta que ellos mismos crearon. Entonces dice, en la cara de Adán, y entonces el cuerpo se levantará, él insufló y su espíritu en Adán. El espíritu es el poder de su madre, mas él no se dio cuenta de esto porque vive en la ignorancia. Así el poder de la madre salió y al Dabaos y entró al cuerpo psíquico que había sido hecho como el uno que es desde el principio. Es decir, allí ya pasaron, esos poderes que contenía Sofía pasaron a la humanidad del Adán. El cuerpo se movió y se hizo poderoso y fue iluminado. Enseguida el resto de los poderes sintieron celos. Aunque Adán había nacido a través de todos ellos y ellos habían dado su poder a este humano, Adán era el primero empero más inteligente que los creadores y el primer gobernante. Es decir, como ya esa humanidad del Adán le heredó los poderes que venían desde los reinos eternos desde Sofía, entonces evidentemente aquí el libro secreto de Juan es muy claro y nos dice que esos poderes sintieron celos porque esta creación era más inteligente que sus propios creadores. Y cuando se dieron cuenta de que Adán estaba iluminado y podía pensar
más claramente que ellos, y era libre de mal, cogieron a Adán y lo arrojaron a la parte más baja del mundo material. Y aquí empieza algo muy interesante, ¿no? Porque ahora que estaba ayer que me encontraba realizando todas estas diapositivas para compartirlas con ustedes, encontré una investigación muy buena sobre de cómo el tema del materialismo en el presente está arrasando, o sí, está arrasando con gran parte de las cualidades que tenemos como humanidad. Es un sustento científico que ahorita se los voy a compartir y todas las consecuencias que eso trae. Y a mí me gusta mucho compartir con ustedes y leer con ustedes este documento, porque si bien este documento tiene en 1000 años, todavía hay mucho de lo que nos comparte el libro que se vive en nuestro presente. Entonces, a mí me gusta hacer ese tipo de parangones de, de, de ejemplos para que nosotros podamos ver que hay una herencia en esta humanidad que no nos deja avanzar, por decirlo así, porque el materialismo también trae dependencia y gran parte de todo este proceso de investigación, todo este proceso del despertar, nosotros a veces creamos dependencias, dependencias a personas, dependencias a investigaciones, dependencias a lo que yo creo, a mis posturas, a mi forma de pensar, a mi forma de actuar. Y nosotros, si hay algo que nos deja claro todo esto que nosotros estamos viviendo actualmente, es que la verdad no está en un solo libro, la verdad no la tiene un solo hombre. Nosotros, como somos seres que estamos evolucionando, no nos podemos centrar en actuar de una misma manera siempre. Debemos estar cambiando y recreando siempre nuestra forma de pensar, de sentir y de actuar. Entonces vamos a ver todo lo que encontramos acá en esta investigación de cómo el mundo material incide mucho de una manera negativa en esta humanidad. Las personas más materialistas muestran menores niveles de bienestar, poca satisfacción con la vida y felicidad. Suelen tener depresión, ansiedad, problemas físicos y psicológicos como desorden de personalidad, narcisismos y comportamientos antisociales. En un estudio de Kasser es un investigador de la Universidad de Cambridge y él es el que parte y hace toda esta investigación y nos deja ver cómo la parte científica, la parte psíquica, la parte psicológica, cómo afecta este tema material en la humanidad. En un estudio de Kasser que realizó con Richard Ryan en 1993 con adultos jóvenes, aquí está este lado. Los investigadores descubrieron que los individuos que reportaban que el éxito financiero era relativamente central en sus aspiraciones presentaban un bajo bienestar, altos niveles de angustia y dificultad para adaptarse a la vida. Aquí hay algo clave, ¿no? Porque nosotros no podemos ir de un extremo al otro extremo, porque nosotros necesitamos de la materia, en este caso, para nosotros poder vivir. Sin embargo, aquí el estudio refleja que las personas se preocupan tanto por tener ese llamado éxito financiero que dejan de un lado todas o gran parte de las cualidades y las aptitudes que debemos tener en el transcurso de nuestras vidas. Y aquí es cuando dicen que se presentan problemas como el bajo bienestar y altos niveles de angustia y dificultad para adaptarse a la vida. Siempre hay una inconformidad con todo. Dice que igualmente en un estudio realizado por Bernardo Tam eh, en Damasco, en Filipinas, con jóvenes de 18 a 20 años, se reveló que el bienestar y la gratitud estaban indirectamente correlacionados con el materialismo. Es decir, las personas que actualmente tienen carro, casa, beca,
ahí es donde se puede encontrar la verdadera felicidad. Actualmente, nuestro mundo eh, está conformado para que si nosotros conseguimos eso, a eso nosotros le denominamos felicidad. Y eso es lo que aquí nos está diciendo el estudio, que lo hacen con personas tanto mayores como con personas jóvenes. Es decir, es una, es un paradigma, es un paradigma que se va transmitiendo de generación en generación. Nosotros vemos o vimos a nuestros padres luchando angustiosamente para educarnos a cada uno de nosotros. Y nosotros lo hacemos con nuestros hijos y así nos inmiscuimos en todo lo que aquí llama esta investigación el éxito financiero y dejamos de lado lo verdaderamente importante. Acordémonos que estamos hablando de esto porque en el libro secreto de Juan nos dice de que cuando hubo esa creación del Adán y el Adán se vio o se supo que era más inteligente que los mismos creadores, ellos sintieron celos y hundieron al Adán, a esa humanidad, a lo más bajo del mundo material. Entonces aquí estamos viendo cuáles son las consecuencias de ese mundo material. Sigamos viendo qué nos dice la investigación. Dice que también en la investigación se demuestra que los fuertes valores materialistas están positivamente asociados con emociones negativas y negativamente asociados con la autoestima, la competencia, la gratitud y la presencia de, de sentido en la vida, perdón. En un estudio hecho de niños de 7 a 14 años, los altos niveles de materialismo estaban inversamente correlacionados con la preferencia de dar dinero a caridad, lo que apoya la teoría de que el materialismo está relacionado con comportamientos que son menos conscientes socialmente. Por acá estamos todavía admitiendo gente, están llegando un poquito atrasados, pero bueno, aquí acompañándonos en todo este proceso. Bienvenidos a los que se acaban de conectar. Nos dice en esta segunda parte de la investigación que realizamos que definitivamente los valores materialistas están asociados a, a una baja autoestima, a la competencia, a la gratitud y a la presencia de sentido en la vida. Es decir, y nosotros podemos analizar que desde pequeños, desde que nosotros estamos en las escuelas, nos están incitando a una competencia de quién es el mejor estudiante. Y ser el mejor estudiante, ser el mejor investigador, ser el famoso sábelo todo, no te garantiza de que tú vayas a ser una buena persona. No te garantiza de que tú vayas a forjar tu espíritu con todo eso. Por el contrario, si nosotros analizamos esas personas que son los sábelo todo, vemos su prepotencia, vemos su arrogancia, vemos su tosudez, y es precisamente por eso, porque lo saben todo. Y esas personas generalmente carecen de autoestima, porque se centran tanto en lo que supuestamente saben, pero dejan de lado lo verdaderamente importante. Aquí se está conectando Estela y también Orlando. Y también los niños más pequeños, de 7 a 14 años, manejan altos niveles de materialismo, que desde pequeño les estamos dando siempre lo mejor. Lo que a nosotros no nos dieron, nosotros sí se los vamos a dar a nuestros hijos. ¿Y qué fue lo que a nosotros no nos dieron? Cosas materiales. En general, no estoy generalizando. Estoy generalizando porque lo estoy colocando a nivel de humanidad. Entonces, aquí está inversamente correlacionado con que ese nicho de personas de 7 a 14 años prefieren dar dinero a la caridad y apoyar esa teoría del materialismo está relacionado con comportamientos que son menos conscientes socialmente. Entonces podemos ver que los niños de ahora les cuesta más hacer amiguitos, les cuesta más
durar o permanecer con una amistad, y es precisamente por esto, que siempre están en una tablet, siempre están detrás de unas pantallas, siempre están sumidos en el materialismo. Y eso no hace que el niño explore, que el niño desarrolle sus capacidades que espiritualmente todos traemos para desarrollar en ese lapso de nuestra vida, en ese septenio. Entonces podemos ver cómo eh, se va reflejando en esta humanidad lo que pasó en esa época, en la creación del Adán. Tenemos una humanidad en el presente sumida en lo que ellos dijeron, en el materialismo. Eso es lo que a nosotros nos deja avanzar. Pero aquí en esta parte que yo les voy a compartir ahora, aquí vamos a comprender que se activa el plan. ¿Cuál plan? El que les comenté cuando les leímos la primera diapositiva, que era el plan que se empezó a activar cuando Sofía tapó a Yaldabaoth, tapó a esa creación imperfecta, pero solamente el espíritu invisible o la madre de todos los espíritus podía ver ese engendro. Desde ahí empezó el plan, y el plan aquí, con lo que voy a decir, se viene activando un poco con más ahínco. Dice que el bienaventurado, benevolente, misericordioso Padre sintió compasión por el poder de la madre que le había sido arrebatado al primer gobernante. Pues los gobernantes, con espíritu benevolente y gran misericordia, el Padre envió ayuda a Adán, un pensamiento posterior iluminado del Padre que era llamado vida. Es decir, que Adán trabajó con algo que ni siquiera la humanidad de Sofía tiene. Es decir, nosotros como esa humanidad, Adán, tenemos un poder que ni siquiera la humanidad de Sofía tuvo. ¿Y cuál es ese poder? Pensamiento posterior iluminado. ¿Cuál es ese poder del pensamiento posterior iluminado? Es precisamente algo que viene posterior a todo el proceso de desviación. ¿Por qué posterior? Porque nosotros necesitábamos tener en nuestra mente, en nuestros espíritus, en nuestra alma, mejor dicho, grabados una memoria. ¿Y una memoria de qué? ¿De dónde venimos? Nosotros como humanidad tenemos esa memoria, que es el pensamiento posterior iluminado. ¿Por qué? Porque esa memoria nos deja saber que nosotros venimos de algo. Todos los seres humanos de este planeta Tierra sentimos insatisfacción porque nuestra alma nos está marcando que nosotros somos más de lo que esta humanidad nos ofrece, de lo que este sistema nos ofrece, y ese algo nosotros no lo encontramos en casa, no lo encontramos en ninguna religión, no lo encontramos en ninguna corriente filosófica, porque hay algo clave aquí y lo vamos a leer después. ¿Dónde está ese pensamiento posterior iluminado? Ahorita vamos a saber dónde está. Seguimos con la lectura. Ella trabajó con todo lo que era creado, trabajando con ello, devolviéndole la plenitud. ¿La plenitud a quién? A Adán. A esa creación imperfecta le devolvieron esa plenitud, enseñando sobre el descenso de las semillas de luz, enseñando a que el camino del ascenso es el mismo camino del descenso. Entonces, nuestro compañero Salín nos hablaba en la primera parte de que hubo un plan desde esas jerarquías eternas. ¿Cuál fue ese plan? 7 pasos motores y los 7 impulsos gestores, o los 7 días de creación. Ese fue el plan de restitución. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos lo que Salín nos mostró en su última diapositiva, podemos ver que ese primer día de creación es un ser humano básico, es un ser humano prin- principiante, por decirlo así, tanto mental, física, espiritualmente, pero en los días posteriores se va viendo el ascenso, la evolución a nivel mental, física, espiritual, que vamos nosotros corriendo como humanidad. Entonces,
Por eso es que aquí enmarca el libro secreto de Juan, que como nosotros descendimos a tal nivel, ese nivel va a ser nuestro pie de partida para nosotros poder ascender. ¿Por qué? Porque es el mismo camino. El pensamiento posterior iluminado fue escondido dentro de Adán para que los gobernantes no lo reconocieran. ¿Dónde está escondido el pensamiento posterior iluminado? Dentro de la Adán. Es por eso que nosotros no encontramos respuestas en religiones, en sectas, en filosofías, en nuestras casas. Nosotros no encontramos esas respuestas que de verdad nosotros necesitamos. ¿Por qué? Porque está dentro de nosotros. Entonces, volviendo al tema del materialismo, volviendo un poco atrás, volviendo a toda esa manipulación psíquica que hubo también en el Adán, hay también una necesidad o una memoria más bien que tiene esa, que tenemos como creación. Y es que si nosotros necesitamos de algo, necesitamos algo, lo busquemos por fuera, lo busquemos en el exterior. Sin embargo, aquí el libro secreto de Juan nos dice algo clave. Ese pensamiento posterior iluminado solamente está por dentro, en nuestras memorias genéticas, en nuestra memoria espiritual, y ahorita les hablaba de nuestra memoria del alma, que es aquella sustancia que lo contiene todo. Allí dentro está este poder del pensamiento posterior iluminado. Y en la medida en que la humanidad avance, podemos ver cómo vamos depurando nuestras células, cómo vamos depurando nuestros pensamientos, cómo vamos depurando nuestras emociones, y de esa manera poco a poco va a ir aflorando ese pensamiento posterior iluminado. Porque para nosotros es fácil, y ya nosotros hemos colocado este ejemplo en los programas que hemos hecho y hemos compartido con ustedes los viernes. Y es que nosotros aquí le podemos decir, la mesa de descubriendo tiene un kit para que aquellas personas que quieran sentir o adquirir el pensamiento posterior iluminado lo tengan. Nosotros se los vendemos. Yo les aseguro a más de uno de ustedes que no los comprarían. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acostumbrados a buscar las cosas por fuera, a exteriorizar todo. Sin embargo, aquí la clave que nos está dando el libro secreto de Juan es interiorizar más, sentir más. Sigamos con todo este proceso, con la charla, ¿no? Dice que el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Es decir, nuestros pensamientos y todo lo que ocurre después de que se genera un pensamiento, sabemos que allí hubo la manipulación psíquica que nos hablaba el libro secreto de Juan. Entonces, nuestro pensamiento es, por decirlo así, dónde está el problema o por dónde empieza el problema. Y es entonces que el libro secreto de Juan nos da una píldora que nos dice que el pensamiento posterior iluminado dentro de Adán, sin embargo, rejuvenecería la mente de Adán. Al momento en que nosotros empecemos a hacer ese trabajo de reconocimiento de esa memoria que nosotros tenemos por dentro, para que se pueda ir activando poco a poco. Esto es un proceso, esto es algo secuencial, esto no es algo que sale de un día para el otro, pero sí podemos ver esos efectos en la medida en que nosotros vamos interiorizando, nosotros podemos sentir y ver palpables los efectos de esta píldora que nos está dando aquí la conferencia, que nos dice que ese pensamiento posterior iluminado rejuvenecería la mente de Adán. Para ello también les traigo acá un sustento científico de cómo el pensamiento, las emociones y todo aquello, incluso nuestra alimentación, va alterando nuestra codificación genética.
Leamos acá lo que nos dice la investigación. Nos dice que las enfermedades de origen genético se producen porque el código ADN de una célula, es decir, el orden específico de las letras que lo describe, ha sido alterado por pensamientos, alimentación y o emociones desbordadas. Eso provoca que las células no funcionen correctamente, como si fuera un programa informático corrompido o incompleto. Las herramientas de edición genética permiten realizar una especie de cortar y pegar a nivel molecular, de forma que se eliminan las secuencias de letras incorrectas y se sustituyen por otras. Es decir, que nosotros en la medida en que vamos trasegando por nuestras vidas, bueno, nos vamos a ver de frente con precisamente estos obstáculos, pensamientos, alimentaciones, emociones, y todo esto va alterando genética. Nuestra genética, como nosotros somos seres vivos, nuestra genética también está viva y de esa manera también se va modificando. Entonces, esto es lo que nos quiere decir la investigación en cortar y pegar el nivel celular, porque conforme a nosotros vamos trasegando, esas memorias se van cortando o pegando en nuestras células y las van o limpiando o las van ensuciando un poco más. El problema es que a menudo este proceso de edición falla y se producen mutaciones no deseadas. Nuestra genética en el transcurso de nuestras vidas va mutando. Y aquí la investigación nos lo dice y dice que los investigadores de Harvard aseguran que la técnica permite corregir el 89% de las 75.000 variaciones genéticas que pueden producir enfermedades. Los científicos hicieron pruebas en 175 células humanas. ¿Qué estaban probando los científicos acá? Que precisamente todo este proceso de pensamientos, alimentaciones o emociones pueden alterar estas, estas mutaciones genéticas no deseadas. Y hicieron estas pruebas con 175 células. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros ya vemos que el Adán tiene un poderío muy grande con esa condición que ni siquiera tiene la humanidad de Sofía. ¿Qué, ¿Cuál es esa condición o cuál es esa virtud? Pensamiento posterior iluminado. Allí podemos darnos cuenta de que este poderío nos puede servir para restituirnos genética, espiritual y mentalmente. Para ello, por eso la secuencia de este programa tiene el Pijer Adán, que es la humanidad perfecta, el Adán, que fue el proceso de desviación, pero un proceso de desviación con unas virtudes muy interesantes que le dan paso a lo que nos va a compartir nuestro compañero Neil, que es cómo pasamos del Adán a convertirnos o a convertirnos como humanidad al Hijo del Hombre. ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son las cualidades del Hijo del Hombre? ¿Quién hizo referencia de esa palabra o de esa frase? Y cómo nosotros, desde una imperfección, desde una creación imperfecta, podemos restituirnos para poder seguir avanzando en ese plan que nuestro compañero Salín nos explicó muy bien, que se llaman los 7 días de creación. Entonces, en la medida en que nosotros vayamos avanzando en todo este tema, vamos a ir avanzando también emocional y espiritualmente. No como muchas personas creemos o creíamos de que eso va a ser un proceso fácil, de que eso va a ser un proceso de una vida. No nos va a alcanzar esta vida para nosotros poder corregir todos nuestros errores. Y ahí es donde nosotros debemos entender y aprender del proceso eh, del proceso de desencarnar para volver a encarnar y seguir con todo este plan.
porque acordémonos que nuestro espíritu es un espíritu que va acumulando memorias y nos va acompañando por todo el proceso de nuestras vidas. Entonces, no nos preocupemos, no nos afanemos, pero sí seamos constantes y un poco disciplinados a la hora de empezar este camino. No vamos a ver cambios de un día para otro. Los cambios que nosotros hagamos en nuestras vidas tienen que hacer, tienen o deben ser, discúlpenme el tienen, no, no lo debí usar, deben ser cambios progresivos, porque nosotros debemos ir paso a paso. Hay personas que tienen fuerzas de voluntad, hay otras personas que no tienen tanta fuerza de voluntad y nos podemos caer en el camino de cualquier situación que ustedes quieran cambiar. Entonces es aquí, en este momento, que ya puedo ir culminando, concluyendo con ustedes la parte que me correspondió de entregarles del proceso de Adán. Y allí podemos ver o podemos darle la bienvenida, disculpen que estoy leyendo aquí sus mensajes, dando la bienvenida a nuestro compañero Neil, que nos vamos o que nos va a compartir el tema del Hijo del Hombre. Entonces, para mí ha sido un placer compartir con ustedes, estar con ustedes. Por favor, ya saben que cada pregunta, cada duda o cada aporte, ya vamos a tener tiempo para eso, posterior a que Neil concluya su entrega aquí de conocimiento. Entonces, apunten muy bien todo lo que nos quieran compartir, todo lo que nos quieran preguntar, porque vamos a tener ese tiempo para todos. Y acordémonos que las personas que han entrado al chat, no podemos echar para atrás la conferencia, sin embargo, estamos grabándola para poder compartirla con ustedes posterior a que terminemos todo esto. Entonces, tranquilos a los que acaban de llegar, bienvenidos y no se desesperen por haberse perdido las dos primeras partes de la información porque estamos grabando esta charla. Entonces, ha sido un placer. Nos vemos ahora en la ronda de preguntas y aportes. Un abrazo.